Santiago 5, del 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana preciosa, el día del Señor. Tu misericordia y tu gracia nuevamente con nosotros. Te has mostrado fiel. Te damos gracias por lo que acabamos de leer, y es mi oración que en este día, en esta mañana, nos enseñes a través de esta epístola de Santiago a ser pacientes en las pruebas y tribulaciones. Trae convicción al creyente, y al incrédulo concede el don de arrepentimiento y fe, y que venga a ti, oh Dios, este día. Hoy es el día de salvación. En tus manos pues nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y para su gloria. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos en la epístola de Santiago todavía, ya por yo creo que ya como 2 años. El título del sermón de este día es ¿Cómo ser pacientes en las pruebas? En la escritura que acabamos de leer, Santiago 5, del versículo 7 al 11, en la serie La fe que obra, la fe que trabaja. Hermanos, en los primeros 6 versículos del capítulo 5 que compartimos el domingo, el último sermón, Santiago reprendió, si se recuerdan, con dureza a los ricos opresores, ¿sí? Estos hombres que oprimían a los pobres, que abusaban de los justos pobres. En los versículos 7 al 11 cambia en esta situación, en esta lectura que estamos haciendo ahorita, cambia el centro de su atención de los perseguidores a los perseguidos, moviéndose de la condena a los infieles ricos opresores a consolar a los fieles pobres, ¿sí? Maltratados. Santiago también instruye a los pobres que sufren, mostrándoles la actitud que deben tener en medio de la persecución. Y el tema de esta sección entonces es cómo ser pacientes en las pruebas. Las pruebas son, hermanos, parte de la vida. Amén. Hablamos con el hermano ahí atrás. Ya sea los incrédulos o como creyentes, hay pruebas, ¿verdad? Ahora la diferencia es que nosotros como creyentes vemos las pruebas y las vemos de otra perspectiva, y les damos solución a las pruebas y a las aflicciones de la perspectiva que Dios las ve. Son inevitables, hermanos, en la vida. Y esta realidad refleja el mundo en el que vivimos, el mundo caído y maldecido. Job declara en la historia de la redención que como las chispas se levantan para volar al aire, así es el hombre, nace para la aflicción. Así que si usted no le han venido aflicciones, no sé en qué lugar está, en qué planeta vive, ¿verdad? Pero le vendrán aflicciones, hermanos. Tendrá aflicciones. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tienen y tendrán tribulación, aflicción. Pablo también fortaleciendo a sus discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Hechos 14:22. En 2 Timoteo 3:12 dice, porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán, ¿sí? Persecución, padecerán conflictos, tendrán problemas. Todo aquel que quiere vivir piadosamente tendrá
persecución. Así que si usted no tiene persecución o que conflictos, no está viviendo piadosamente. En primera de Pedro 4, 12 al 13 dice también, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No nos sorprendamos cuando vengan los problemas. Van a venir los problemas. Tarde o temprano van a llegar. Así que no nos sorprendan, hermanos. Jesús mismo dijo, si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Los ultrajarán a ustedes. Los maltratarán y les dirán cosas a ustedes también. ¿Sí? Porque si somos sus discípulos, si somos sus seguidores, así como a él los trataron, también nos van a tratar a nosotros, hermanos. Juan 15, 20. Ya en el capítulo 5, del 1 al 6 del sermón anterior, Santiago describió la persecución sufrida de algunos hermanos en manos de los ricos, que los oprimían, y Santiago les elogió a estos hombres, ¿verdad? A los perseguidos, y los alabó por no ofrecer resistencia, pero aún más por mantener un espíritu de humildad y mansedumbre. Porque de esa manera, hermano, estaban manifestando ellos la misma actitud que Cristo manifestó cuando fue maltratado. Que cuando a él lo ultrajaban, no respondía, ultrajando. Cuando padecía persecución, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga a todos, que juzga con justicia. Pero Santiago sabía, hermanos, y se daba cuenta de que los creyentes podían reaccionar de una manera incorrecta o pecaminosa. No sé si usted lo ha experimentado, que cuando vienen las pruebas difíciles, usted reacciona de una manera incorrecta también a las persecuciones y a las pruebas. Pero Santiago nos advierte eso y sabe que esto podía ocurrir. Porque aún Pablo, hermanos, el apóstol, indignado al ser golpeado injustamente por orden del sumo sacerdote, dijo de una manera violenta e incorrecta, pecaminosa, dijo, entonces Pablo le dijo a estos hombres, Dios lo golpeará a usted pared blanqueada. Esa fue la reacción de Pablo, hermanos, cuando era castigado. Hermanos, los que afrontan pruebas y persecuciones corren el riesgo de perder la paciencia con sus circunstancias o con sus pruebas, con otras personas, incluso con Dios mismo. Santiago, reconociendo ese peligro, exhortó y exhorta a sus lectores y aquí a esta iglesia en medio acerca de la paciencia en medio de su persecución, y lo hace a esta iglesia hoy, hermanos, también. Y la palabra paciencia, la que habla aquí Santiago, se refiere a soportar las circunstancias difíciles, duras, ¿sí? O a personas difíciles también. Por ejemplo, en Mateo 28, 26 y 29 dice, entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Otro ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:14, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Estos son ejemplos, hermanos, de paciencia con personas. En Proverbios 16:32 y Romanos 2:4 vemos ejemplos de la paciencia en circunstancias difíciles y duras. Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu. O sea, el autocontrol, el dominio propio, que el que toma una ciudad. Romanos 2:4. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios, hermanos, en su bondad provoca tristeza en nosotros ante las circunstancias del pecado, guiándonos al arrepentimiento. Ese es el tipo de paciencia que Dios tiene hacia nosotros. Oiga bien, Él provoca, hermanos, tristeza en nosotros ante las circunstancias del pecado y nos guía al arrepentimiento. Ese es el tipo de paciencia que Dios tiene para con usted y para mí. Ambos tipos de paciencia son esenciales
La paciencia con las personas es tan importante como la paciencia en las circunstancias difíciles, hermanos, y duras. La paciencia no es, hermanos, ser lentos. Algunos hacen para trabajar, ¿verdad? Parece que no se les ve el paso, ¿verdad? Pero son lentos. Y uno dice, esta persona es tan paciente, tiene tanta paciencia. No, es lento. Esa persona es despacio, ¿verdad? Hace las cosas muy despacio, es lento. Eso no es paciencia, hermano. Esto no es la paciencia de que aquí está hablando Santiago. Es la norma, la paciencia es la norma de justicia que Dios espera que todos los creyentes, oigan bien, que todos los creyentes practiquen a pesar de todas las pruebas que sufren. ¿Sí? Esa es la norma, hermanos. Es la norma de justicia que Dios espera que todos, cada uno de nosotros pongamos en práctica. Así que, hermanos, la paciencia bajo la persecución se convierte para Santiago, oigan bien, en otra prueba más de la genuina fe salvadora. Amén. Eso, la paciencia, hermanos, entonces bajo la persecución se convierte entonces para Santiago en otra prueba de la genuina fe salvadora. Y eso es lo que hemos estado viendo en todo el libro de Santiago, evidencias de un genuino creyente. Ella también exhorta a los verdaderos cristianos a permanecer pacientes. No importa qué tan severa o implacables sean sus sufrimientos. Por eso Santiago hoy, hermanos, hoy, en esta mañana, nos va a enseñar 6 principios prácticos que nos capacitarán como creyentes para soportar con paciencia las pruebas, las dificultades. La primera la vamos a encontrar en el versículo 7 al 8 y es que debemos de esperar la venida del Señor. ¿Sí? Debemos de estar preparados y esperar la venida del Señor con ansias, con anhelo. En el versículo 9 nos va a enseñar, vamos a ver que para nosotros pasar las pruebas, o sea, ser paciente en las pruebas, debemos de reconocer el juicio del Señor. En el versículo 10 debemos de seguir el ejemplo de los profetas, o verlo el ejemplo de los profetas. Y en el 11 lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, debemos de entender la bendición del Señor en las pruebas, porque en las pruebas también Dios nos bendice. Y en la segunda parte del versículo 11 vamos a aprender cómo comprender el propósito del Señor en las pruebas. Y por último, en la tercera parte del versículo 11, debemos de considerar el carácter del Señor. Debemos de aprender a considerar el carácter del Señor. Entonces, veamos primero, hermanos, el primer principio, en Santiago 5, del versículo 7 al 8, dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca, está próxima. Amén. Santiago hace referencia aquí a la gran esperanza del creyente, hermanos. ¿Sí? Es la gran esperanza del creyente, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el entendimiento bíblico, hermanos, correcto, que las cosas no siempre serán como lo son ahora y que los creyentes se dirigen a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, proporciona esto una gran esperanza para los que están sufriendo persecución, cualquier situación que estén pasando. Por esa razón, cuanto más perseguida es una iglesia, nosotros, ¿sí? Con tanto más ansias, ¿sí? Espera la venida de Jesucristo. En cuanto más perseguida la iglesia es, más ansia debe de tener para la venida del Señor Jesucristo. Pero por el contrario, una iglesia, hermanos, acaudalada, próspera, ¿sí? Materialista, indulgente y mundana, este tiempo les muestran ellos poco interés, ¿sí? A la venida del Señor. Porque todo es maravilla, ¿verdad? Todo está bien. No hay persecución ni sufrimientos. Dicen, hagamos esto y hagamos aquello, aunque, ¿sí? La Biblia no la pruebe, no lo enseñe, hagámoslo. Si funciona, hagámoslo, ¿verdad? La venida del Señor, hermanos, en el versículo 7 de nuestra cita comienza diciendo,
Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y esta palabra venida, hermanos, es un término escatológico del Nuevo Testamento. Es un término muy usado en las epístolas del Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida de Cristo. Esta palabra viene del original griego, ni lo voy a poder leer, tapoia, no sé cómo se dice, pero que significa la parousia, ¿verdad? La parousia, que literalmente se traduce presencia o venida. Es un término secular que los primeros cristianos se adaptaron al referirse al regreso glorioso de Jesucristo al final de los tiempos, o sea, la segunda venida de Cristo. La gran esperanza entonces de la iglesia es la llegada de Jesucristo, hermanos. Cuando venga a bendecir a su pueblo con su presencia. Esa gloriosa verdad aparece en muchos versículos en la Biblia, más de 500 versículos. Nuestro Señor dijo mucho acerca de su venida, en especial en el sermón profético del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25. Enseñó que su venida estaría precedida de señales definidas. Describió su venida como un acontecimiento espectacular y culminante, tan impresionante e inconfundible como la luz de un relámpago que se ve allá en los tiempos, ¿verdad? De la lluvia en el cielo, una luz de relámpago. Hermano, será un tiempo de separación cuando los ángeles reúnan a los escogidos para que disfruten de la presencia de Jesús, y también reunirán a los incrédulos, aquellos que rechazaron la primera venida de Jesucristo, para alejarlos por completo, para siempre, de la presencia del mismo Señor Jesucristo. Por eso Santiago nos exhorta a que cada cristiano, ¿sí? Y esto es para nosotros acá, ¿verdad? Debe vivir con la esperanza de la certeza de la venida de Jesucristo, ¿sí? La parousia, ¿sí? El fin de todas las cosas se acerca, hermanos, y eso lo escribió Pedro. Sean pues sobrios y velen en oración. La parousia, la segunda venida de Cristo, es la segunda, oigan bien, la segunda esperanza la segura esperanza, perdón, y da consuelo en especial a los que están pasando por pruebas y persecuciones, hermanos. Cuando nos concentramos en la parousia, la venida de Cristo, esto también motiva al creyente a vivir en santidad. ¿Sí? Si de veras anhelamos la segunda venida de Jesucristo, nos debe motivar a vivir en santidad, porque no sabemos ese día. Y nos lo dice en 1 Juan 3:3. Juan escribe: y todo el que tiene esta esperanza, la venida del Señor, puesta en él, se purifica así como él es puro. Para reforzar aún más su idea de que los creyentes necesitan esperar con paciencia la segunda venida, Santiago describió una escena conocida por los hombres aquí en este texto, empleando una ilustración sencilla, práctica y muy directa, hermanos. Y él señala en nuestro texto, en el versículo 7, la segunda parte, dice: miren cómo el labrador espera el fruto, ¿sí?, precioso de la tierra, siendo paciente en ello, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Hermanos, si usted quiere convertirse en un agricultor, un campesino, y no tiene paciencia, mejor ni lo intente, ¿verdad? Si un hombre impaciente quiere ser un agricultor, hermanos, un farmer, ¿verdad? Como se llama aquí, se necesita, hermanos, mucha paciencia. El agricultor necesita mucha paciencia. Ningún cultivo, hermanos, aparece durante la noche, excepto que da la mala hierba, ¿verdad? Y ningún agricultor, hermanos, tiene control sobre el clima. De ninguna manera. Demasiada lluvia puede hacer que el cultivo se pudra. Y demasiado sol puede hacer que se queme, ¿verdad? Sí, se lo puede quemar. Una helada o una granizada temprana puede matar toda la cosecha. ¿Cuánto tiempo, hermanos, debe sufrir el agricultor con el clima? Sí, imagínense qué paciencia. Y todas las noches esperando que no llueva tan fuerte, ¿verdad? Como para que inunde todo. Pero no solo debe ser paciente, hermano, con el clima. También debe ser paciente con la semilla y el cultivo.
ya que las plantas también tardan en crecer y pueden venir plagas. Hermano, am, hay agricultores que son impacientes. Yo lo experimenté, lo viví. Mi papá era agricultor, yo crecí con él, cultivando todo tipo de semilla. Y habían personas que cultivaban y no querían esperar la cosecha, no tenían paciencia y lo vendían el cultivo, vendían las plantas ya casi para dar cosecha, lo vendían porque pues, si alguien se lo compraba ya era seguro el dinero, pero no quería esperar la cosecha porque no sabía si la lluvia tardía iba a ser mala o no iba a venir, entonces no tenían paciencia para esperar el fruto y vendían su plantación antes de la cosecha. Y habían personas que lo compraban. También ellos no eran pacientes en cultivarla, ¿verdad? Y hacerla crecer. Ya mejor la compraban grande y ya lista casi para la cosecha. El labrador aquí, hermanos, podía haber sido un campesino que arrendaba tierras o quizás un pequeño propietario de tierras. Al sembrar las semillas tenía que esperar a que llegue el precioso fruto de la tierra. Hermano, el fruto que da la tierra en cualquier planta es precioso, ¿sí? Es bueno. Y todo esto, hermanos, depende de algo que está fuera de su control, del campesino. Es Dios que providencialmente reúne todos los elementos que necesita el cultivo para crecer. Esos cultivos son preciosos y son valiosos para el labrador o el agricultor porque depende de ellos, ¿sí? Depende de ellos para su existencia, para alimentarse él o para venderlos y comprar otras cosas, ¿verdad? Pero lo único que puede hacer es tener paciencia mientras espera con gran anhelo la llegada de la cosecha. La alusión de Santiago a esto, a la lluvia temprana y tardía, muestra, hermanos, justo cuán paciente tiene que ser el labrador. Las lluvias tempranas en Palestina llegaban o llegan en la época de las siembras del otoño, en el mes de octubre y noviembre. Las lluvias tardías justo antes del tiempo de la cosecha, marzo y abril. En otros países creo que es diferente, ¿verdad? Pero aplicando esta analogía, hermanos, a los creyentes, Santiago los exhortó y exhorta, ¿sí? Ahora, tener paciencia, tener paciencia. Al igual que el campesino agricultor espera pacientemente todo el tiempo de crecimiento de los cultivos, así también los creyentes deben esperar pacientemente la venida del Señor Jesucristo, la parousia. Santiago también exhortó a los creyentes a que afirmaran sus corazones. Y esto de afirmar viene del original esterizo, una palabra que significa asegurar o establecer o afirmar. Y en Lucas 9:51 se emplea este término para describir la determinación de Jesús de ir a Jerusalén. ¿Sí? Él se afirmó, ¿sí? Y aún sabiendo lo que le iba a ocurrir, él siguió su rumbo. ¿Sí? Él, aunque sabía que lo matarían, él iba para allá. ¿Sí? Él estaba determinado a ir. Es una palabra que denota resolución, valor, inconmovible, una actitud de compromiso a permanecer en el camino, en el rumbo, ¿sí? No importa, hermanos, cuán severa o seria pueda ser la prueba. Santiago nos insta a los que están a punto de derrumbarse en las pruebas, bajo el peso de estas pruebas, o pruebas o persecución, que se apoyen, hermanos, que se apoyen en la esperanza de la venida del Señor. No importa cuál sea la situación que pases, que estés pasando. Quizás hay alguien aquí con un gran peso de pruebas, sufrimientos o conflictos, ya sea de relaciones personales, salud, una persecución en los matrimonios, en los padres e hijos, o no sé, cualquier situación que haya, cosas, a veces podemos decidir o pensar, hermano, hacer cosas indebidas, cosas pecaminosas. Parece que nos derrumba todo, ¿verdad? Si usted es un creyente y está en esa situación, ponga todas estas cargas en Cristo Jesús. Descanse con paciencia, ¿sí? Descanse y con paciencia esperemos, hermanos, la venida del Señor Jesucristo. Si usted no es un creyente, ¿sí? No es un cristiano y está en una de estas o todas estas aflicciones,
qué le puedo decir? Venga Cristo hoy. No endurezca su corazón y así participe usted también de la esperanza del regreso de Jesucristo. Él es su esperanza. Mi oración hoy es que Dios conceda arrepentimiento y fe para el impenitente. Amén. Santiago al final de este versículo subraya, hermanos, y enfatiza a los lectores de esta carta, usted y yo, recordándonos de la esperanza de que la venida del Señor se acerca, así nos dice el texto. Y la frase se acerca, pues significa, ¿sí?, que está aproximándose y y se aproxima y está próximo. Hermanos, la venida de Cristo es, oigan bien, el próximo suceso en el calendario profético de Dios. La venida del Señor Jesucristo es el próximo suceso en el calendario profético de Dios. Y puede ocurrir de un momento a otro. Por eso debemos de estar listos. La demora, hermanos, y Él demora su venida porque Dios sigue redimiendo a los que Él ha escogido en Él antes de la fundación del mundo. Según Efesios 1:4. La venida de Cristo ha sido, hermanos, inminente. Desde que ascendió al cielo, esa realidad ha sido y será siempre la esperanza de la iglesia. La noche está avanzada y se acerca el día, escribió Pablo a los Romanos. Amén. Bueno, llegamos al segundo punto, al segundo principio, está en Santiago 5:9, hermanos, dice, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Debemos entonces, hermanos, este segundo principio es, debemos de reconocer el juicio del Señor. Santiago aquí describe al Señor Jesucristo como el juez que está a punto de entrar a la sala, hermanos, del juicio. Esta es la otra cara de su primer punto o principio. La esperanza de la segunda venida sí proporciona, hermanos, consuelo en las pruebas. Sin embargo, la seria realidad de que Cristo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos advierte a los que se sienten tentados a quejarse en medio de sus pruebas, ¿sí? Debemos de estar, hermanos, conscientes de esto y de arrepentirnos. Y es que, hermano, vivir con las circunstancias difíciles puede hacer que todos o como creyentes nos sintamos frustrados, ¿sí? Pierden la paciencia y se quejen unos con otros también, ¿sí? Puede llegar a pasar eso. En especial, hermanos, contra los que parecen estar sufriendo menos que uno o que ellos, o contra los que parecen estar añadiendo a sus problemas. Ya tienen problemas y otros vienen y le añaden más a sus problemas. Y viene la tendencia, o puede haber, estar tentados a quejarse unos con otros. Bien, y este quejarse viene del original slenazo, que significa gemir dentro de uno o suspirar. Describe una actitud interna y que no se expresa. Es un espíritu amargado y resentido que se manifiesta en las relaciones de uno contra otros. Luego dice el texto para que no seas juzgados. Este es un sencillo, pero hermanos, poderoso motivo para evitar quejarse con amargura. Pablo exhortó a los filipenses de que no se quejaran teniendo en cuenta el día de la venida del Señor. En Filipenses 2:14 al 16. Los que no conocen al Señor enfrentarán el juicio final y su resultado será sentencia de condenación y un castigo eterno. Pero incluso, hermanos, aún los creyentes serán juzgados. Pablo escribió en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea, dice, recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Amados hermanos, en aquel día o aquel tiempo, la obra de cada uno de nosotros será manifiesta, haciendo aún más énfasis en la certeza de la venida de Cristo para juzgar nuestras obras. Santiago nos advierte diciendo, y el juez está a las puertas, nos dice el texto.
Esto quiere decir que Cristo, el divino juez, está listo, hermanos, para entrar por las puertas y aparecer en la escena del juicio. Hará una espectacular entrada en su parousia, la segunda venida, que como lo mencionamos antes, es el próximo suceso, hermanos, en su en su agenda histórica y personal. Hermanos, tanto la alentadora esperanza de la venida de Cristo como el fiel, así como el fin del sufrimiento y el reconocimiento del juicio venidero para las obras de los creyentes deben producir paciencia, ¿sí? En el sufrimiento. Deben de producir paciencia, hermanos, las pruebas en nosotros. En tercer lugar tenemos, hermanos, el otro principio que debemos de seguir el ejemplo de los profetas. En el versículo 5 o 10 dice, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí Santiago alienta a los creyentes para que soporten, que aguanten, que se mantengan firmes en el sufrimiento, ¿sí? Y sufrimientos injustos, ¿verdad? A veces también. Y Él señala o nos pone como ejemplo la actitud de los profetas que habían sufrido con paciencia su aflicción. Y esta palabra aflicción viene del original cacopateia, una palabra compuesta de cacos, que es malo, y pathos, sufrir. Paciencia se traduce entonces del original macrotumia, que se refiere a paciencia con las personas. ¿Cuánta paciencia tenemos nosotros con otras personas o cuánta paciencia tienen otras personas con nosotros? ¿Sí? Los profetas del Antiguo Testamento y entre ellos también Juan el Bautista sirven, hermanos, de ejemplo apropiado de quienes con paciencia soportaron o aguantaron maltratos de las personas, y todo porque hablaron en el nombre del Señor. Hablaron en el nombre del Señor. Hablar así era su función de ellos, ¿verdad? Todo lo que decían era, así dice o así ha dicho el Señor. El nombre del Señor, hermanos, representa todo lo que es, hace y desea. Oigan bien, el nombre del Señor representa todo lo que Él es, lo que Él hace y lo que desea. Los profetas eran los voceros de Dios. El rechazo al vocero de Dios es un conocido y trágico tema en la historia de Israel. Jesús denunció a los fariseos como los hijos de aquellos que mataron a los profetas, en Mateo 33, 31. Esteban, en el juicio ante el Sanedrín, les preguntó, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores? En Hechos 7:52. La persecución sufrida por los profetas de Israel es una triste lista de rechazo y de ultraje, hermanos. Moisés tuvo que tolerar a los rebeldes, ¿sí? Y duros de servir. David fue perseguido por Saúl de una manera implacable, como el que caza, dice el comentario, una perdiz en el monte. Elías se enfrentó a la hostilidad del malvado rey Acab y su esposa también. Jeremías sufrió la oposición durante todo su ministerio. Y esto le trajo también mucha tristeza a él, que se le conoce a él como el profeta llorón. Ezequiel sufrió la muerte de su esposa durante su ministerio. Daniel fue arrancado de su tierra siendo un muchacho y luego echado al foso de los leones por su fidelidad a Dios. Un gran ejemplo, todos estos hombres. Y Juan el Bautista, por último, fue encarcelado y decapitado por su testimonio de la verdad de Dios. Hermanos, la paciencia bajo las pruebas que mostraron estos fieles profetas debe servir de aliento, ¿se oigan bien? De aliento a los creyentes, a nosotros que corremos la carrera de la vida cristiana con diligencia y fidelidad, y a pesar de lo duro de la aflicción y de la persecución. Amén. Estos hombres deben de servir a nosotros como ejemplos. Leamos los profetas, hermanos, para ver cómo ellos sufrieron, y de eso nos debe alentar para cuando estamos en nuestras pruebas. El cuarto principio, hermanos, o motivación que nos ayuda y capacita para soportar
sí, las pruebas, está en el versículo, primera parte del versículo 11. Dice, miren que no tenemos miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Debemos de entender entonces, hermano, la bendición del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Dios los bendijo a estos hombres. Aquí Santiago habla a los creyentes en general y en primera persona del plural dice, miren que tenemos. Y este es el cuarto punto, hermanos, o principio, o motivo para sufrir con paciencia las pruebas, porque el que Dios ha tenido por bienaventurados, ¿sí?, a los que han sufrido, es de conocimiento general. Hermanos, esto lo conocemos todos. Jesús repetidas veces dice, bienaventurados o dichosos los que sufren por mi causa. Cuando aquí habla que sufren, se relaciona con la palabra paciencia y se refiere a soportar con paciencia, ¿sí?, circunstancias difíciles. Las personas creyentes que sufren, hermanos, son objeto del favor divino. Oigan bien, las personas creyentes que sufren son objeto del favor divino. Pablo comprendía esto y lo reveló en esas ricas palabras de 2 Corintios 12, 7 al 10. Él dijo, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteara, para que no me enaltezca. Pablo fue bendecido, hermanos, en esta vida por medio de esa prueba, ¿con qué? Con humildad, dependencia de Dios, gracia y fortaleza espiritual. Todo por esta injusta, por esta injusta, hermanos, prueba, esta injusta sufrimiento. Y él estuvo agradecido al Señor por eso. Y él fue agredido por Satanás. Escucha, hermanos, la bendición de Dios no es para las personas que hacen grandes cosas. No es para las personas que hacen grandes cosas, sino para las personas que padecen con paciencia las pruebas. Los que recibirán las mayores bendiciones en la vida venidera son los que han soportado grandes sufrimientos en este mundo. Es alentador, ¿verdad? Sí. Los que han soportado grandes sufrimientos en este mundo son los que recibirán las mayores bendiciones. Entonces, hermano, la esperanza de bendición ahora y en la gloria futura debe motivarnos como cristianos que sufren a soportar con paciencia estas pruebas. En quinto lugar, hermanos, en el versículo 11 de la segunda parte tenemos el otro principio y es comprender el propósito del Señor. Y dice así la segunda parte del versículo 11, ¿han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor? Aquí tenemos el quinto principio o motivo de Santiago para sufrir pacientemente las pruebas. Y proviene de una historia, hermanos, muy conocida, ¿verdad? Y la usamos a cada momento por y los judíos lo sabían, ellos lo sabían y conocían muy bien esta historia. Y es la increíble historia de la paciencia de Job en medio de sus pruebas. Esta era una de los relatos más populares en la historia judía. Job padeció sufrimientos inimaginables, hermanos, e inexplicables. Los furiosos ataques de Satanás, la pérdida de sus hijos, de sus riquezas, de su salud, de su reputación y lo peor de todo, la pérdida, hermanos, de su sentido de la presencia de Dios. Job, hermanos, expresó su aflicción, ¿sí?, en Job 3, del 1 al 11. Lamentó el consejo de sus supuestos o presuntos amigos y clamó confundido a Dios también. Pero en todo esto, dice la Escritura, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job hizo una declaración triunfal al final, hermanos. Dijo él, aunque él me mate, en él esperaré. De esta manera ejemplifica, hermanos, su paciencia, aceptación de sus pruebas, ¿sí? Aunque él me mate, en él esperaré.
Oh, hermanos, esto es un gran ejemplo, ¿verdad? De que debemos de seguir. El fin o propósito del Señor en Job da esperanza para todos los que sufren con paciencia. Oigan bien, el fin o el propósito, vamos a ver, del Señor con Job, da esperanza para todos los que sufren con paciencia. En esta relación de Job con el Señor hay por lo menos 4 propósitos, hermanos, divinos e importantes que debemos de saber. En primer lugar, frustrar el intento de Satanás de destruir la fe de Job. En segundo lugar, fortalecer esa fe de Job. Y en tercer lugar, capacitar a Job para ver a Dios más claramente a través de las pruebas. Y el cuarto lugar, incrementar las bendiciones de Job. Incrementar las bendiciones de Job. Esos fueron los propósitos por las pruebas, por las pruebas que Job pasó. Todos estos propósitos, hermanos, se cumplieron, porque a pesar de todas sus pruebas, Job siguió siendo fiel a Dios. Esto lo vemos. El libro de Job termina enumerando la bendición de Dios para su fiel y leal siervo. Y veamos en el Job 42, del 10 al 12. Dice así: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. ¿Sí? Ese era el propósito de las pruebas. Si las pasaba con paciencia, iba a ser doblemente bendecido. Hermanos, el ejemplo de Job alienta a los que sufren pruebas para que las soporten con paciencia, conocedores y sabiendo que el propósito del Señor con las pruebas es fortalecerlos, perfeccionarlos y finalmente bendecirlos ricamente. Como dijo el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, ¿sí?, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y por último, el sexto, hermanos, el sexto principio, lo encontramos en el versículo 11, en la última parte, y dice: el Señor es muy compasivo y misericordioso. Debemos de considerar, hermanos, el carácter del Señor. Santiago terminó muy debidamente su exhortación a soportar con paciencia las pruebas, con un recordatorio del carácter santo de Dios. Y es que, hermanos, no es nada raro para los que están pasando por duras pruebas preguntarse a sí mismos si Dios realmente cuida de ellos o está con ellos. Pero en todas sus tribulaciones, los creyentes pueden hallar consuelo, hermanos, en la innegable verdad de que el Señor es no solo muy misericordioso y compasivo. Eso, hermano, es muy alentador. La palabra misericordioso se traduce del original polus plage, bueno, así, ¿verdad? Literalmente significa de muchos bienes. Dios es de muchos bienes. Decir que Dios es de muchos bienes es afirmar que tiene una enorme capacidad de compadecerse de sus hijos. El que Dios es compasivo es la veraz, hermanos, enseñanza de toda la Biblia. Y podemos ver algunos pasajes. Por ejemplo, el Salmo de 86:15 dice: pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad. Lucas 1:78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por causa de la gran compasión de Dios, Pedro exhortó a los creyentes: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El sufrimiento, hermanos, de los creyentes produce una respuesta misericordiosa y compasiva de su Padre Celestial. El sufrimiento de los creyentes produce una respuesta misericordiosa y compasiva del Padre Celestial. Amén.
Terminamos, hermanos, y hermanos, es que cualquier prueba o sufrimiento o persecución que afronten los cristianos puede soportarse con paciencia por medio de la esperanza, ¿sí? De la venida del Señor. Cualquier prueba, ¿sí? Cualquier sufrimiento o persecución que usted esté afrontando, que usted puede estar pasando, hermanos, la puede conquistar, puede soportarla, ¿sí? Por medio de la paciencia, ¿sí? Y a la esperanza de la venida del Señor. Eso debe de animarnos, hermanos. Recordemos, hermanos, que al soportar con paciencia las pruebas por medio de la esperanza de la venida del Señor y el reconocimiento de su juicio, el seguir el ejemplo de los fieles seguidores del Señor como los profetas, la comprensión de las bendiciones de Dios en las pruebas, el entendimiento del propósito de Dios en las pruebas, como lo enseña en Job, y la consideración de su compasión y su carácter misericordioso, hermanos. Si hacemos esto, hermanos, cualquier prueba o persecución que afrontemos como cristianos, pueden aguantarse, pueden soportarse y podemos decir triunfantes como el salmista dijo, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Amén. Precioso salmo, hermanos. Oh, hermanos, el Señor es bueno y es para siempre su misericordia. Amén. Oremos, hermanos. Oh, Señor, gracias, Dios, por el privilegio de compartir tu palabra ahora. Ayúdanos a ponerla en práctica, a ponerla por obra. Como dice Santiago, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Que estos principios compartidos hoy por medio de esta epístola sean una realidad en nuestras vidas. Que en nuestras pruebas y aflicciones salgamos victoriosos, confiando en tus promesas y enfocados en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Al cristiano, Padre, hoy te pido que lo afirmes y el incrédulo causa temor y temblor al darse cuenta de su condición y su destino. Oramos, oh Dios, en tu nombre y para tu gloria. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.